Un cordial saludo a todos. El día de hoy les venimos a presentar, en colaboración de mis compañeros José Hernández Vuelvas y Santiago Restrepo Rojas, el proyecto de programación orientada a objetos. Mi nombre es Omar David Toledo Leguizamón y yo seré quien inicie en esta pequeña sustentación. Nuestro proyecto se llama Sistema de Reducción de Residuos de Alimentos, o más simplificado lo podemos llamar SIDRA. Lo primero que tenemos que abarcar para cualquier tipo de proyecto es a qué problemática o a qué situación nosotros queremos atacar. En este caso nosotros nos enfocamos a dos aspectos. El primero, que es el del alto desperdicio de alimentos alrededor del mundo, y el segundo, que es la hambruna que se puede generar a nivel global. En este caso podemos ver que 45 millones de personas en todo el mundo sufren de hambruna o están cerca de vivirla. Esto esencialmente en países que podrían considerarse del tercer mundo. Y en cuanto a lo que se refiere a los residuos de alimentos, pues nosotros desperdiciamos como especie cerca de 2.5 millones de toneladas de comida al año. Ya teniendo esa idea de problema como clave, queremos mirar cómo se relaciona esto con los objetivos del buen vivir. En esencia, estas dos problemáticas se pueden relacionar de forma casi directa con los tres objetivos principales. En cuanto a lo que se refiere a la sostenibilidad biocéntrica, si nosotros somos capaces de mantener una economía circular y una posible extracción sostenible, nosotros podríamos mitigar los residuos que se generan a nivel global en cuanto a lo que se refiere a alimentos, y al mismo tiempo poder trabajar de una forma más amena con los recursos que el planeta nos dispone para eso. En cuanto a la equidad social, toca buscar el bienestar de todas las comunidades y las personas en general. En ese sentido, la alimentación, que es una necesidad básica y biológica de cada persona, pues debe ser, por decirlo, soportada. Y por último, lo que se refiere a la satisfacción individual, pues una persona que pueda comer bien o que tenga lo necesario para poder comer, pues lógicamente va a tener una salud íntegra y claramente una vida más amena, lo que se puede representar en una mejor calidad de vida. Ya planteando este problema y los objetivos del buen vivir, el siguiente aspecto a tener en cuenta es nosotros qué podemos hacer para poder solucionar esa problemática. En esencia, pues el primer aspecto que hay que tener en cuenta es que las dos situaciones se puede decir que son contradictorias. No tiene sentido que si desperdiciamos mucha comida al año, pues haya gente que no tiene para comer. En ese sentido, nosotros vamos a basarnos en dos aspectos para nuestro proyecto. El primero es en poder generar una correcta administración de los recursos alimenticios para así reducir los residuos que generamos. Y lo segundo es que esta administración se debe realizar en torno a que cada individuo dentro de una comunidad pueda mantener un bienestar individual, es decir, que pueda comer lo mínimo y lo necesario que le permita mantener una vida saludable. Ya enfocándonos en nuestro proyecto, ¿qué es Sidra? Sidra va a ser una aplicación que nos va a ayudar a administrar nuestros alimentos. Esto se puede mirar tanto a pequeña como a gran escala. En este caso, sus principales funciones van a ser categorizar los víveres y las compras de alimentos, mostrar información acerca de lo que tú deberías consumir o lo de los alimentos, qué información nutricional tienen, y por último te permiten dar una opción de diseñar platos que sean nutritivos, ya teniendo en cuenta la información o los alimentos que se tengan disponibles en cierto momento. A continuación pues ya se va a presentar como tal el código que se trabajó y esencialmente cómo se relaciona con la programación orientada a objetos. Primero vamos a recalcar que nuestro programa está dividido en las debidas capas. Serían la capa de datos, la capa de funciones y la capa de GUI. Para este caso, en la capa de datos encontramos con nuestra clase comida, la cual será la clase principal, que tendrá los atributos que las demás clases que hereden de esta compartirán. En este caso vamos a heredar 5 clases de nuestra clase comida. Estas 5 clases serán una abstracción de las escalas de la pirámide nutricional, las cuales serían harinas, siendo el nivel más bajo, luego tendríamos verduras y frutas, luego lácteos, luego carnes y luego dulces, el cual sería el nivel más alto de la pirámide alimenticia. Continuando con nuestras capas, tendríamos la capa de funciones, en la cual nos encontramos con las instanciaciones, las pruebas en las cuales nos apoyamos bastante para el desarrollo del programa, las funciones N y las funciones GUI. Las funciones GUI apoyarán bastante lo que es la funcionalidad de la interfaz gráfica, y pues ya por último tendremos nuestra
clase de interfaz gráfica que estará en GUI, que en este caso es la clase inicial. Una vez mencionado estos aspectos, vamos a continuar a ver cómo funciona nuestro programa. Entonces, primeramente nuestro programa nos recibe con una portada, el cual dice el título del proyecto, Sistemas de Reducción de Residuos Alimenticios, y nos ofrece 4 opciones, las cuales serían conocer ingredientes, conocer recetas, utilidades e información. Primeramente vamos a conocer la funcionalidad de conocer ingredientes, la cual nos presenta una lista ordenada alfabéticamente de todos los ingredientes que hayamos instanciado en el programa. Esta lista a su vez nos permitirá tanto seleccionar como deseleccionar ingredientes. Entonces, digamos, en este caso voy a hacer una búsqueda seleccionando arroz. Entonces ya tengo mi elemento arroz seleccionado y deseo conocer recetas con estos ingredientes. En este caso pues solo sería un ingrediente. Entonces el programa me ofrecerá las recetas afines que contengan este ingrediente. En este caso son 5. Pues también sirve con varios ingredientes. Vamos a elegir yo, digamos, arroz y cilantro. Vamos a ver estos 2 ingredientes. Como lo vemos, en este caso solo son 2 ingredientes. Por lo mismo, el programa solo nos dará las recetas más afines a nuestros ingredientes. A su vez, podemos elegir varios ingredientes al azar que tal vez tengamos en nuestra propiedad y podemos ver que los podemos seleccionar y podemos mostrar los detalles de estos ingredientes seleccionados. Estos detalles pues están en nuestro apartado de instanciaciones, como nuestro ya compañero nos lo mencionó, y me va a mostrar todos los detalles de los ingredientes que yo seleccioné. En este caso seleccioné 8 ingredientes. Listo, entonces ahora vamos a volver a la pantalla principal y vamos a conocer la funcionalidad de conocer recetas. La funcionalidad pues es bastante parecida. En este caso no voy a tener los ingredientes, sino voy a tener la lista ordenada alfabéticamente de recetas. Entonces estas recetas son las instanciaciones que yo ya hice en mi programa. Entonces digamos en este caso yo voy a seleccionar arroz de cerdo, carne guisada y arroz y alguna otra receta. Voy a seleccionar estas y voy a pedirle al programa que me muestre los detalles de las recetas seleccionadas. En este caso pues el programa me dará todos los datos con los cuales yo haya instanciado mi clase, que pues podemos ver los ingredientes de la receta, cómo se va a preparar la receta, qué otras cosas acompañantes tales como condimentos se van a usar. Digamos, también puedo seleccionar varias recetas al azar, en este caso pues todas estas, y voy a pedirle que me muestre los detalles de los ingredientes de estas recetas. Como lo podemos ver, pues una sola receta suele tener entre 4 a 5 ingredientes, pues ahora vamos a tener bastantes ingredientes que mostrar, 18 para creo que 5 o 4 recetas que elegí. El programa no muestra ingredientes repetidos, sino que primeramente mira que no estén repetidos y luego sí muestra uno a uno los detalles de estos ingredientes. Como ya se mencionó, en estas listas también se permite seleccionar, tanto eliminar. Luego vamos a ir a la parte de utilidades, en la cual se mostrarán 4 opciones, las cuales aportarán al usuario mayor información, herramientas y soluciones con las cuales se podrá facilitar una reducción casi al mínimo de los desperdicios alimenticios. Primeramente nos vamos a un apartado en el cual se llama pirámide alimenticia, el cual nos dará información primeramente de la pirámide alimenticia y de cómo llevar una dieta sana, que una dieta sana concurre en una buena salud. Entonces el programa nos da consejos, tips y acciones las cuales deberíamos seguir para poder llegar a nuestro objetivo. Lo mismo pasa con la reutilización de residuos.
En esta ocasión pues veremos varias maneras, tips o cosas para hacer para reutilizar esos sobrados de comida pues que muchas veces son inevitables en la cocina, en la cual podemos ver pues tenemos bastantes tips o acciones para hacer que el programa pues ya tenemos predeterminados para darle consejos al usuario. Luego tenemos una calculadora de calorías para poder saber más o menos cuántas calorías, más o menos cuántas porciones debería uno estar consumiendo según su peso, su edad, su altura, su sexo y la cantidad de ejercicio que yo hago al día. Digamos en este caso vamos a usar el promedio de un hombre que pesa 70 kilos, tiene 20 años, mide 1,70 m. Ya mencioné que era un hombre, vamos a usar esto, y hace un promedio de 5 veces ejercicios a la semana. En este caso, como podemos ver, tenemos un aproximado de 2131 calorías, que es más o menos lo adecuado, lo normal, que sería una dieta de 2000 calorías, es un poquito más, pero se adecua a las porciones que quería comer, que serían lo normal en una dieta de 2000 calorías. Y como podemos ver también pues tenemos nuestro apartado de información donde hablamos un poquito de nosotros los integrantes, un poquito del objetivo del proyecto, las metodologías, los resultados y pues sería un poco la generalidad del proyecto. Y pues en este caso este sería todo nuestro proyecto el sistema de reducción alimenticio, en cual como pudimos ver le ofrece al usuario tanto conocer ingredientes que pues son los más normales en el contexto colombiano, conocer recetas y pues da bastante consejos, tips y maneras de cómo reutilizar la comida, de cómo llevar una vida sana, de cómo hacer bastantes cosas afines a los objetivos del buen vivir. Muy buenos días, mi nombre es Eder José Hernández Vuelvas y en esta ocasión les voy a exponer sobre el proyecto, más específicamente el cómo utilizamos nosotros las recetas y los ingredientes como instancias dentro de la programación orientada a objetos. Primero que nada nos dimos cuenta de que para poder utilizar un gran listado de ingredientes como un gran listado de recetas teníamos que hacer una clase. Entonces, primero que nada hay clases y subclases dentro de las mismas. Podemos decir lo siguiente, podemos decir que dentro de los grupos alimenticios, dentro de la pirámide alimenticia hay unas subclases que son, por ejemplo, subclases de comida que son los carnes, los lácteos, las harinas, etcétera. Y literalmente eso es lo que nosotros utilizamos ¿para qué? Para instanciar todos los ingredientes dentro del programa. Eso quiere decir que la papa iría en verduras y frutas, el zanahoria iría en verduras y frutas, todo esto así. El huevo iría en la cadena de los lácteos, junto con el pescado, las carnes blancas. Luego iría también las harinas, todo tiene que ver con todas las harinas, legumbres y arroz, que iría también las lentejas. Entonces, en este caso, lo que nosotros hicimos fue utilizar los ingredientes más comunes de la cocina colombiana. Literalmente, lo que uno puede encontrar en plazas de mercado, lo que uno puede encontrar muy fácilmente, y es con lo que más un estudiante universitario se puede encontrar, ¿no? Viviendo solo, siendo foráneo, pues ese era nuestro público objetivo. Literalmente alimentos fáciles, básicos, sencillos, cualquiera puede utilizar para hacer recetas nutritivas y saludables frente a todo. Entonces, los ingredientes y las recetas los utilizamos como instancias. Tanto ingredientes básicos como recetas básicas que pueden ayudarnos a ser rápidas, eficientes y pues al mismo tiempo nutritivas. Ok, la estructura de las instancias. Un ingrediente tiene un número, un nombre, un tipo, que este es el escalón de la pirámide alimenticia, un tiempo de caducidad, un uso común, unas características y unas propiedades nutricionales. Todo esto, todo esto se puede observar en la parte de información dentro del programa. Eso quiere decir que no solamente que no, tú puedes utilizar papa y ya, no, sino que puedes utilizar papa, esta papa puede durar tanto tiempo, puedo utilizarlo en estas otras preparaciones, tiene esta característica y tiene esta propiedad nutricional. ¿Para qué? Para que todo esto pueda funcionar en conjunto para lograr hacer un recetario junto con alimentos
con ingredientes que cualquiera puede encontrar y junto con recetas que sean fáciles, rápidas y aparte de eso, muy nutritivas en un contexto de estudiante, en un contexto de persona que necesite obviamente estos nutrientes en la vida cotidiana. Muchas gracias. Finalmente, y para poder cerrar el proyecto, vamos a hablar de dos últimos aspectos, que son las oportunidades de mejora y las conclusiones. En cuanto a lo que se refiere a las oportunidades de mejora, nosotros logramos identificar tres aspectos o elementos de gran importancia. El primero se relaciona al flujo de información mediante el uso de archivos. Esto esencialmente porque nos dimos cuenta que cuando trabajamos las instancias solía ser un proceso que se puede considerar muy repetitivo y en algunos casos hasta molesto. En ese sentido, para poder manejar grandes volúmenes de información que se dieran en un contexto a gran escala, el manejo de los datos, de las recetas y de los alimentos en forma de archivos podría facilitar de una mejor forma cómo se trabaja la información. Un segundo aspecto es el manejo de las excepciones y los tipos de datos. En ese sentido, al tener estos tipos de elementos más controlados, a la hora de trabajar el proyecto en un contexto más amplio, pues podríamos tener menos incidencia de errores que no sean detectables en un caso más pequeño. Y por último, a la hora de trabajar con las cadenas de caracteres dentro de la interfaz gráfica en Python, tuvimos algunos tipos de inconvenientes de acuerdo al ajuste que se hacía sobre el mismo. Por lo tanto, pues una oportunidad de mejora sería buscar una nueva implementación o adecuación de algoritmos que permiten trabajar las cadenas de forma adecuada. Y finalmente, ya hablando de las conclusiones, se pudo llegar a tres aspectos esenciales con el proyecto. El primero es que se detectó que uno de los factores que más influyen en el desecho de alimentos pues realmente son las compras desproporcionadas en el hogar. Es decir, se compra más alimentos de los que se consumen o de los que una persona debería consumir. Esto pues ya va de la mano con la segunda conclusión a la que se llegó al trabajar, la cual es que al tener una alimentación regulada a base de factores como el peso, la altura, el sexo, entre otros aspectos, se pueden mejorar las condiciones de vida de las personas y de los individuos, ya que se les logra asegurar su salud y al mismo tiempo una estabilidad en cuanto a lo que se refiere a su entorno y a las demás personas con las que convive. Y finalmente, la última conclusión es que la adecuada administración y distribución de los alimentos pues permiten esencialmente evitar la generación de residuos y mantener la satisfacción individual de las personas, llegando a un punto de equilibrio que es uno de los aspectos más importantes de los objetivos del buen vivir. Ya con esto, pues ya haríamos cierre a nuestro proyecto. Muchas gracias por su atención y cualquier comentario pues estamos pendientes para poder mejorar y de ese modo tener un mejor alcance en nuestros proyectos a futuro.